Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a esta sesión Ecosistemas Editoriales, Redes y Autogestión de nuestro seminario arte.org para explorar la organización cultural en América Latina. El día de hoy pues me da muchísimo gusto darles la bienvenida y sobre todo pues hablar de un tema y de un campo en el que estoy segura hay muchas interesados, ¿no? No solamente como campo laboral, sino un campo pues de interés y de mucho cariño, que es todo el ámbito librero, de la lectura, de lo editorial. Y en ese sentido, pues el día de hoy tendremos, me parece, una conversación muy rica y desde varios puntos, ¿no? Claudia Cañas desde Colombia, ¿no? Con esta experiencia ya también de bastantes años en las redes, en los consejos, en la planeación, en lo que tiene que ver con la incidencia en política pública. Nos acompaña también Natalia Miranda desde Argentina, desde Libros de Arrabal, y que nos va a contar también un poquito, pues desde el panorama ahorita, desde el sur de nuestro continente, qué es lo que se está viendo y viviendo. Y por otra parte, Rafael Morales, quien también está participando, pues desde otro estado, desde Jalisco, y él pues es profesor del Departamento de Proyectos de Comunicación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la UDG. Entonces, hoy sí estamos conectados, pues ahora sí que desde diferentes puntos del país y pues de nuestra región. Entonces, si quieren, sin más y para comenzar y arrancarnos, pues comenzaremos con Claudia, quien nos va a contar pues también desde el contexto y panorama colombiano. Bienvenida, Claudia. Hola Michelle, buenas noches. Hola a todos. Muchísimas gracias por invitarnos a participar en este seminario. La idea un poco es contarles un esbozo muy general de lo que es el sector editorial en Colombia y un poco eh, el transcurrir que ha tenido durante los últimos 40 años aproximadamente. Em, Hacia el año 2014 hubo un estudio que se hizo por parte de una entidad contratada por Mercosur y nos decía esas conclusiones de ese estudio que el sector editorial colombiano es uno de los más fuertes y más importantes a nivel de las culturas en nuestro país. En esa época existía agremiaciones y voces que buscaron darle la posibilidad al libro como tal y lograron tener una reglamentación, más o menos en el año 1993, que se llamó la Ley del Libro, que es la que nos ha regido desde esa fecha hasta ahora. El objetivo de esta ley del libro era, textualmente decía o dice, por medio de la cual se dictan normas sobre la democratización y fomento del libro colombiano. Esta ley del libro obedece como a aspectos fundamentales de la constitución de nuestro país, que tiene que ver con el derecho a la lectura, que tiene que ver con el derecho a la libre circulación de bienes culturales y patrimonio cultural, y el derecho de los ciudadanos a acceder a esto. O sea, como que tenemos una estructura que nos dice ustedes como ciudadanos colombianos tienen unos derechos para acceder a la cultura y a través de ciertas leyes en cada ámbito artístico se puede propender por llegar a hacerse, hacerlos valer y a ser objetos de derecho. El sector editorial en Colombia, si bien es cierto, no tiene una incidencia exclusiva en el Producto Interno Bruto colombiano, hace parte de una estructura que se llama las industrias creativas y culturales. Y en Colombia actualmente, según estadísticas que conocemos, toda el área de las industrias creativas y culturales aportan el 3% al Producto Interno Bruto colombiano. De acuerdo a la Cámara Colombiana del Libro, que es una de las entidades que representa el sector editorial en el país, en el año 2023 las ventas de los libros llegaron a ser aproximadamente $220.000, de los cuales un 66% de estas ventas es producción nacional y un 34% de esta venta es en libros importados. Aquí es importante decir
que el canal de ventas más importante que tiene el sector editorial en Colombia son las librerías. El canal de las librerías representa el 37.3% de los medios por donde se venden los libros en Colombia. Las distribuidoras estamos en más o menos en un 12%, y las ventas en línea al 2023 están aproximadamente sobre el 6.3%. Estas son las plataformas y todas aquellas otras medios digitales que se han venido constituyendo antes y obviamente después de la pandemia. En Colombia, el sector editorial tiene como una fuerte caracterización de acuerdo a los agentes del sector, los editores, los distribuidores, los libreros. Sin embargo, pues estas barreras son como un poquito difusas. Sin embargo, uno de los sectores más importantes, en nuestra opinión, hoy en día es el sector de las librerías. De acuerdo a un estudio que hizo la Cámara Colombiana del Libro, existen en el país 484 puntos de venta de libros, no necesariamente librerías independientes. Ahí también se incluyen grandes superficies, toca hablar con nombres propios un poco para entendernos, como Panamericana, Librería Nacional, pequeñas y medianas librerías y librerías que en algún momento en esa delimitación tan etérea que existe entre la edición, la circulación del libro y la librería, como que tienen los tres componentes, son editores, son distribuidores y son librería al mismo tiempo. Los gremios en nuestro país han sido fundamentales en la discusión del libro como bien cultural. Cada uno pues busca fortalecerse de alguna medida desde su óptica. Encontramos entonces que está la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, que es una entidad que viene funcionando más o menos desde el año 2008, entidad a la cual yo pertenecía hasta mediados de este año. Eh, y que tiene aproximadamente, hasta donde yo me acuerdo, unas 50 librerías asociadas a nivel nacional. Y ellas, en esta discusión que se ha venido dando en torno a la ley del libro, el libro como bien cultural, lo que están intentando obtener es que las librerías sean un espacio cultural para la comunidad, que sean como un sitio no solamente de llegar, comprar un libro, sino que sean donde las librerías de barrio encuentran, o las personas que llegan a estas librerías de barrio encuentran un sitio donde hablar, donde tomarse un café, donde compartir, donde comprar un buen libro y donde tener acceso y ejercicio del derecho a la cultura a través de la literatura. Está la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, que es ACEDUC. Ellas entonces están orientados hacia la edición universitaria fundamentalmente, agrupan a todas las editoriales universitarias de gran renombre del país, como universidades pequeñas, entre esas la Javeriana, Uniandes, la Librería de la Universidad Nacional, la AFIT, bueno, como que tienen abarcan buena parte del ámbito universitario en cuanto a la edición. La Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil es una mucho más reciente asociación, pero están enfocados, como su nombre lo indica, a la literatura infantil y juvenil y todo lo que tiene que ver con el sector editorial que produce literatura infantil y juvenil. Son aquellos que representan a nuestro país en ferias como la de Frankfurt, por ejemplo, o la de Bolonia, donde tienen como una representación hacia la producción editorial infantil y juvenil mucho más fuerte. Ahí están esas editoriales. El sector editorial de infantil y juvenil viene fortaleciéndose mucho. Los ilustradores que hacen parte de esta asociación también están haciendo un excelente trabajo, y buena parte de las editoriales colombianas que están haciendo literatura infantil y juvenil están siendo destacadas con premios internacionales, más recientemente Catapum, por ejemplo, los que recuerdo. Está la Asociación de Traductores, que pues obviamente ellos están buscando ser profesionalizados y ser considerados un agente muy importante del sector editorial. Está la Cámara Colombiana del Libro, que es una de las cámaras más antiguas como gremio, aquí está grandes sectores editoriales, medianas distribuidoras,
y algunas librerías que están allí afiliadas en forma directa. Y la Cámara lo que tiene como objetivo fundamental hasta el año pasado era como que liderar la presencia de Colombia en las ferias internacionales, fundamentalmente. Más recientemente se creó la Cámara de la Edición Independiente Colombiana. Esta es una cámara conformada por editoriales independientes colombianas, pequeñas, que hacen proyectos prácticamente con las uñas y que se han venido fortaleciendo muchísimo. Aquí usted puede encontrar editoriales tan importantes como Impar Editores, por ejemplo, o Siete Gatos, que vienen haciendo un trabajo de mucho cuidado, de mucha atención al diseño, a la edición, a la encuadernación, y que están haciendo producción nacional exportable hacia otros países. Y ahora son como el brazo más aliado que tiene el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que es del cual depende el área de literatura en este momento. Para destacar de cada una de ellas, fundamentalmente la Escuela de Libreros, en el caso de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, que tiene un proceso de formación de libreros. Eso inició a nivel distrital y ahora está también a nivel nacional. La Cámara Colombiana del Libro ha tenido un papel preponderante en cuanto a la política pública, porque son escuchados, se han hecho lobbies muy interesantes en el Senado y en la Cámara de Representantes para que la ley del libro y la nueva ley de cultura empiecen a funcionar. Perdón. En América Latina, obviamente nosotros tal vez es el sector que más alianzas puede tener a nivel internacional. Eh, Vamos a todas las ferias que existen, la de Guadalajara, la de Buenos Aires. Ahorita estábamos hablando con Natalia, que si ella iba, que si yo venía, porque eso pasa. Nos vemos siempre en ese circuito de ferias, la Filbo de Bogotá, que es una de las ferias más importantes. Y sí, entre los actores tenemos una buena conversación, nos encontramos, hacemos acuerdos, eh, nos ayudamos en la medida de lo posible, pero tenemos un grave problema y es que cada estado tiene una reglamentación muy particular y eso nos limita el momento de circular el libro. Entonces, a veces es muy difícil decirnos para Colombia nos vamos a traer unos libros de Paraguay porque están haciendo unas ediciones muy bonitas, pero resulta que los costos de traer libros desde Paraguay aéreos son muy altos, pero si los queremos traer por mar, pues no van a llegar nunca. Es decir, que las fronteras invisibles de los países y las reglamentaciones en cada estado son una limitante y es ahí donde tal vez el sector editorial necesita poder encontrar un lenguaje común, que cada estado como que nos permita circular la cultura como se circulan otros bienes culturales, las artes plásticas, por ejemplo, las esculturas, las obras de Botero, en el caso de Colombia, circulan fácilmente alrededor del mundo porque tiene un tratamiento muy específico y que hace parte del patrimonio cultural del país y eso le da como una libertad para andar por el mundo sin tener los problemas de los sistemas tributarios y aduaneros. Y finalmente, uno de los aspectos más relevantes con respecto a todo este tema es el tema de la ley del libro, que creo que no alcanzó a salir ahí en la presentación, pero como que es ahí donde todas las organizaciones han confluido. En Colombia existe un sistema de participación ciudadana donde a cada rango de gobernanza que tiene que ver, por ejemplo, nosotros tenemos departamentos, distritos, en el caso de Bogotá y a nivel nacional, tenemos la posibilidad de ser escuchados y de decir lo que creemos es importante para cada sector. Esto tiene que ver con las políticas públicas. Como les decía al inicio, la ley del libro ha sido el marco regulatorio, pero se ha quedado corto porque todo el proceso de modernización, de la digitalización, todo lo que sucedió después de la pandemia, todos los avances tecnológicos que están alrededor de la creación y producción del libro, no están siendo contemplados allí.
En la ley del libro tampoco se contempla, por ejemplo, las posibilidades de mejorar, como sucede tal vez en Argentina, eh, los transportes con algunos convenios específicos con entidades como DHL o Federal Express, o en nuestro caso en Colombia se llama 472, que es un sistema muy arcaico para transportar mercancías. En toda esta discusión, entonces han existido ya para la fecha una serie de proyectos frente al ecosistema del libro como tal, donde las librerías y la Cámara de la Edición Independiente han tenido una voz muy importante. Existe ya un proyecto sobre ley del gestor cultural, donde también se incluye a los libreros como gestor cultural, como una profesión. Y uno de las logros a finales del año pasado fue que los libreros estuviesen incluidos dentro de las actividades económicas del país, dentro de las profesiones. Existe el economista, el abogado, bueno, todo eso. Existe la profesión librero con una catalogación de DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, y ya existe como tal esa posibilidad. Y de este proyecto que se está discutiendo, eh, lo que se quiere es que el gestor cultural de cualquier área artística de las culturas en nuestro país pueda ser profesionalizado, tenga un sistema de protección específico y tenga unos ingresos acorde a sus capacidades y tenga formación permanente. El proyecto de ley general de la cultura lo que está intentando ahorita y está en proceso de discusión es abarcar todas las áreas artísticas del país, convertirlas todas en parte del patrimonio cultural, incluido el libro, y darle algunas condiciones específicas a la circulación del libro, mantenerlo sin impuestos y sin aranceles. Aquí en Colombia los libros no tienen IVA, que puedan tener la posibilidad de circular de manera más libre en las ferias y posiblemente en otros mercados internacionales, y que exista mayores incentivos a la producción local, a la producción nacional, incentivos a la participación en ferias itinerantes locales en cada una de las regiones y en las ferias internacionales. Y un punto muy específico que hace parte como del plan de gobierno actual es que la producción literaria que se dé en los territorios donde más ha incidido el conflicto armado que ha sido característico en nuestro país sea más promovida y más visibilizada. Por eso durante este año en la Feria del Libro de Bogotá hubo un espacio que se llamó País de Libros, para darle la vía a obras inéditas de autores muy nuevos, incluso algunos autoeditados, pero en su gran mayoría de territorios donde el conflicto armado tuvo mayor incidencia. En Colombia eso se llama territorios PEDET, que hacen parte como de una política pública que tiene que ver con la paz y la consolidación de la paz total a nivel nacional. Yo creo que eso sería como un poco la parte introductoria de lo que es el sector del libro en nuestro país. De pronto en las discusiones podemos ahondar si en preguntas más específicas, podemos ahondar en temas un poco más puntuales, pero por lo pronto dejaría ahí. Muchísimas gracias, Claudia. Recuerden que también por acá en el chat pueden ir comentando y en un ratito más ya abrimos el diálogo, que estoy segura que por ahí van a ir saliendo varias cuestiones que revisar. Entonces, bueno, si quieren, ahora abordamos desde la perspectiva de Natalia. Cuéntanos también desde allá cómo están mirando este panorama. ¿Qué decir? Buenas noches, para mí buenas noches a todos. Acá son las 8:30 de la noche. Yo estoy en la librería para poder como estar como más tranquila y poder hablar mejor con ustedes. La Argentina es Argentina, siempre, con los avatares que eso implica para nuestro sector. Si bien compartimos un montón de cosas con Clau, que yo fui tomando nota, como para que comparemos, o si quieren, más que comparar, para ver la realidad de Latinoamérica. Argentina es un país en el cual
las librerías, las editoriales, siempre fueron muy fuertes. A partir de la década del 80 se hicieron mucho más fuertes. Esto que les decía al principio y que puede ser gracioso, pero quizás muchos de ustedes conozcan Argentina y entiendan que de acá en Argentina las cosas cambian en función de los partidos políticos que están en el gobierno, y eso nos afecta de manera directa a los libreros y a las editoriales también. Puntos en común que anoté con Clau: bueno, la Cámara Argentina del Libro es una cámara cuyos socios son algunos libreros, pero principalmente son editoriales. Los libreros dentro de la Cámara Argentina del Libro no tenemos peso en la toma de decisiones, entonces a raíz de falta de representatividad y algunas cuestiones que trajo la pandemia, que a mi juicio fueron bastante buenas, de alguna manera empujó a las librerías pequeñas a reunirnos y a empezar a buscar nuestro propio lugar en el mundo editorial. Se creó la CALI, que es la Cámara Argentina de Librerías Independientes. Yo formo parte de la CALI, soy primera vocal de la comisión directiva de CALI. Para mí es un orgullo que esté funcionando. No les voy a mentir, es muy difícil el funcionamiento. La Argentina es tremendamente grande, como varios países de Latinoamérica, y el trabajo librero en general, que es donde, bueno, un poco lo quiero contarles, es bastante arduo, entonces todo se hace un poco cuesta arriba. Post pandemia, en la Argentina aparece Cali como la necesidad de representatividad por parte de las librerías, como les contaba recién. La pandemia, como a todos los países, nos afectó un montón. Yo creo que las librerías independientes fuimos fortalecidas con la pandemia de alguna manera, porque en verdad lo que provocó la pandemia fue que todos los vecinos de cada uno de los barrios donde nosotros pertenecemos, no solo en la capital federal, sino también hacia el interior del país, conocieran y entendieran y reconocieran y pusieran en valor el trabajo de los libreros. En la perspectiva de negocios de cercanía, acá en Argentina, como en otros lugares, lo que pasó fue que todas las industrias culturales, o como nosotros las llamamos, las industrias culturales, cine, teatro, como lugares como de esparcimiento, acá hay como, se llaman centros culturales, y en esos centros culturales, que en su mayoría son barriales, convergen varias expresiones culturales del barrio o invitados. Entonces, todos esos lugares estaban cerrados y las librerías sí pudimos estar abiertas, no abiertas en atención al público con gente dentro del local, sino que la gente podía pasar a retirar sus lecturas, y me parece que eso puso en valor la lectura en los barrios, puso en valor también el quehacer librero. Algo que decía Clau recién es, bueno, a nosotros todavía nos falta el reconocimiento como profesionales del libro, pero me parece que vamos encaminados. ¿Qué pasó en la Argentina desde la pandemia a hoy? Un montón de cosas, muchas cosas. La Argentina también fue pionera. La Argentina fue pionera en la ley del libro, en tener ley del libro, que es la ley 25542. Es una ley que se llama Ley a la Protección Librera, y el eje central de la ley, siendo que los estoy matando con todos los datos que doy, pero bueno, el eje central de la ley es proteger la industria, sobre todo de las grandes superficies, léanse supermercados, supermercadistas. Sin embargo, en la Argentina hay lo que se denomina en el sector grandes superficies, porque hay librerías que tienen un montón de sucursales y que en términos de distribución y de venta y comercialización son grandes superficies. La ley aparece en un momento también crítico en la Argentina, donde el libre mercado, igual que ahora, empieza a hacer mella sobre las industrias culturales. La ley del libro en Argentina protege el PVP, que es el precio único de venta al público,
El precio único, que es un concepto que en otros países no se maneja, y que por lo cual nosotros estamos peleando un montón. El precio único es, se lo voy a resumir para los que no están en el medio, digamos. Las editoriales establecen a qué precio yo como librera voy a vender ese libro en toda la extensión de todo el territorio nacional. Proteger la ley implica proteger la bibliodiversidad. Es decir, yo que estoy en Cava, en Buenos Aires, vendo al mismo precio que quien tiene una librería en la Patagonia o en Jujuy, al norte de la Argentina. Tipo los extremos, estoy dando como ejemplo de los extremos. La ley del libro, bueno, en diciembre, en el 16 de diciembre del año pasado, entra en jaque porque cambia el gobierno acá en Argentina, empiezan a aparecer otros actores que defienden otros tipos de, otras formas de comercialización, y eso hace que todo parezca a punto de caer, todo lo construido parezca a punto de caer. Las librerías nos unimos un montón en defensa de la ley, nos unimos con los editores, nos unimos con el público, las librerías, yo no sé si ustedes alcanzan a ver, después voy a mover el celu para que lo vean, las librerías tenemos afiches que promocionan la defensa de la ley del libro, todos los libreros coincidimos en explicarle a nuestros lectores por qué es importante la ley, por qué es importante proteger el precio único, sobre todo porque en general, como en la librería pasan los clientes, chicos, si me salvan. ¿Por qué es importante proteger el precio único? Yo sé que a veces suena como demasiado proteccionista para quienes creen en en políticas liberales, pero, pero la Argentina, en la extensa territorialidad, no les daría las mismas oportunidades a los libreros que están en el otro extremo del país, en cualquiera de esos extremos, ni tampoco a los lectores. Tiene que ver con nosotros, pero principalmente con los lectores. Liberar el precio de los libros no implica la baja del precio en sí mismo. O sea, es la discusión que hoy estamos dando, la venimos dando desde Cali, la venimos dando incluso también en común con la Cámara Argentina del Libro. De hecho, yo mañana tengo un conversatorio también en el marco de la Cámara para la defensa de la ley. Estamos todo el tiempo como defendiendo porque en diciembre del año pasado aparece un decreto en el cual esa ley quedaría derogada. Fue muy importante el trabajo que hicimos como equipo y a mí me gusta mucho resaltar esto, un poco lo que decía Clau, ¿no? No es la librería solamente ni el quehacer librero. Digo, yo soy librera porque amo esto que hago, porque amo la lectura, porque amo hablar con los clientes y compartir lo que leo, pero yo no puedo sin el trabajo del editor. Yo no puedo sin el trabajo de los booktubers. Yo no puedo sola. O sea, es una industria que requiere de muchas aristas para hacer. Bueno, ahora estamos en un impasse respecto a la pelea. Fue muy duro enero, acá en Argentina fue muy duro. Estamos todo el tiempo en alerta porque hay una intención clara y hay una mención especial en el decreto, eh, en un decreto presidencial que habla sobre la derogación de la ley. Nosotros creemos que la derogación de la ley también implicaría la desaparición de un montón de librerías. Eso en términos reales, ¿no? Más allá de la oferta literaria o librera en general, implicaría la ruptura del ecosistema del libro. ¿Cómo apareció la ley del libro? Esto, poniéndonos de acuerdo entre todos los sectores que conformamos el microsistema de los libros de la Argentina, sale una ley que nos proteja a todos. Si quieren después, ahora voy a tratar de subir un link o te paso, Michelle, después un link para que vean la ley. Para nosotros es muy importante dar a conocer esta ley. La ley, como en algún momento se mencionó y hemos trabajado con otros compañeros de Chile, de México, de Colombia, es una ley que sentó bases para la industria editorial en Latinoamérica. Entonces, también respetar como esa personalidad
y esa importancia de la ley es un trabajo de todos, me parece. Después, la vida en Argentina está siendo muy difícil, las ventas, la librería, yo pongo mi ejemplo porque me parece que es como el más claro. Nuestra librería tiene 8 años, estamos en un barrio periférico, o sea, no estamos dentro del circuito turístico de la ciudad. La librería en casi 8 años, su mejor momento de ventas fue en la pandemia, porque muchos vecinos nos conocieron, nosotros tuvimos muy buenas ventas. Siempre lo cuento y si alguno ya me escuchó, seguro, bueno, Claudia ya sabe, pero digo, a nosotros lo que más nos conmovió en el momento de la pandemia fue que los clientes nos llamaran y nos dijeran, chicos, por favor no vayan a cerrar, compramos los libros para que ustedes puedan pagar el alquiler y después cuando abran todo vemos. Y me parece que eso es lo que buscamos los libreros, ¿no? No que me paguen los libros por adelantado, sino la construcción real y social en el lugar donde estamos anclados. Como agentes culturales, nosotros tenemos como esa misión en la vida, digamos, ¿no? Como anclarnos con los vecinos, anclarnos y escuchar a los que nos rodean, tanto colegas como no colegas, como de otras industrias, pero sobre todo construir comunidad de carne y hueso, ¿no? Real. Una comunidad que pasa, esto que vieron ustedes, pasan y saludan y llaman y dicen, por favor no cierren la librería. ¿Qué hacemos nosotros para subsistir? Muchas cosas, muchísimas cosas. Las ventas en Argentina se vinieron a pique. Nosotros en términos comparativos estamos en las mismas cantidades de ejemplares. Bueno, para los que no saben, en general nosotros los libreros, como contamos en ejemplares y no en plata, sobre todo acá en Argentina, porque plata es X acá. Y nosotros estamos en un nivel de ventas como cuando abrimos la librería. Como que yo me fui 8 años para atrás en términos de venta. No solamente yo, ¿no? Nosotros hablamos entre todos los libreros y estamos todos más o menos como colgados de una esperanza que no sabemos para dónde se va a ir. ¿Qué pasa si cierra una librería? ¿No? Esa es la pregunta que todo el mundo hace. Si yo después los compro por internet, si yo después voy al súper y los compro, ¿qué me importa la librería? Y sí, te tendría que importar un montón la librería, porque la librería trabaja con los colegios de la zona, porque las librerías trabajamos con todos los actores culturales de la zona, porque las librerías sabemos perfectamente lo que pasa en nuestros barrios o en nuestras zonas de influencia. Las librerías son en sí mismas un espacio de cultura. La gente a veces no viene a comprar libros, viene a contarme que lo despidieron de su trabajo y que no sabe cómo hacer y entonces capaz que yo le puedo recomendar algo o yo sé de algo, ¿no? Como es un espacio de intercambio también. Entonces, nosotros somos ejes dentro de la rueda de la cultura y de la vida de los barrios muy, muy, muy importantes. Post pandemia, el gobierno que estaba en ese momento declaró dio un subsidio para la subsistencia de varios espacios culturales. Como les decía, acá se cerraron todos los espacios culturales, como en todos los lugares de Latinoamérica o en casi todos. Dio un subsidio y fue la primera vez que las librerías fuimos consideradas espacios culturales por el Estado, ¿no? Para nosotros fue importantísimo. Cumplimos con los requisitos de un centro cultural, o sea, nos pusieron a la par de un centro cultural respecto a los beneficios y a los intercambios que tenemos con los vecinos. Hoy no sé qué decirles. El panorama acá en Argentina es bastante complejo, las ventas, esto que les comentaba, las ventas bajan, la ley corre peligro, sin embargo, los que estamos seguimos en pie, tratando que los que están alrededor no caigan. Es re duro cuando uno se entera que una librería cerró, para mí es como, yo llevo muchos años en el medio y
y es muy difícil. Si alguno de los que está presente quiere ponerse una librería, no duden en llamarnos, o sea, contáctense, pregúntenle a Michelle, yo si los puedo ayudar en algo, lo hago. A mí me encanta que aparezcan librerías por Latinoamérica, me parece muy interesante las propuestas que tenemos para dar. Creo también fervientemente en lo que hacemos, y me parece que es eso lo que ahora nos está manteniendo como resistiendo ante el peligro que corre nuestro oficio. Faltan cosas, obvio, me encantaría como la profesionalización de los libreros, me encanta la idea, me parece que sería importantísimo que eso fuera a nivel Latinoamérica. No creo en absoluto que el libro vaya a morir de ninguna manera, para nada, al contrario, creo que, y lo puedo comprobar, nosotros tenemos el apoyo de unas Instagramers que recomiendan libros que son del barrio, y se acercaron a la librería para preguntarnos si qué nos parecía su trabajo, empezamos a trabajar con ellos y con ellas dos, son dos chicas, una chica se llama Cecilia Bona, que es promotora de lectura, que muchos la conocen porque ha ido a varias ferias. Ella es una gran promotora de la lectura y trabaja con nosotros, y este año, para tratar de mover y resistir, hicimos con Ceci un club de lectura. La experiencia, y la comparto por si a alguno le sirve, es que el club de lectura se lleva adelante dentro de la librería. Entonces, con la excusa del club de lectura, se hacen intercambios que tienen que ver, valga la redundancia, con lo que los participantes leyeron, pero también tiene que ver con la experiencia de leer dentro de la librería. Esa es una práctica común acá en Buenos Aires, sobre todo, no sé si en el interior, y justo hoy, que leo cosas sobre librerías, obvio, eh, leí un artículo donde decían que creo que es en Nueva York, las librerías de Nueva York que están haciendo como noches literarias dentro de las librerías. Así que no tenemos nada que envidiar. Al margen de eso, creo que todas las ideas son buenas. Nosotros celebramos seguir vivos. Ahora estamos haciendo ferias escolares, algunas escuelas de la zona nos invitan, entonces yo tengo reuniones previas con los directivos de las instituciones para saber la línea educativa que tienen esas escuelas, y llevamos una oferta literaria para la compra de libros a la escuela. Los papás de los alumnos compran libros y nosotros además llevamos eventos como una narradora, por ejemplo, narradoras por ciclo. Hoy hicimos una actividad, yo hice una actividad con los chicos de los últimos años de la escuela primaria, ¿no? De acá es sexto y séptimo grado. Hicimos una actividad de plegados y después con con esa actividad de plegado, intervinimos toda la pared de la biblioteca. Me amó la biblioteca. Pero bueno, digo eso, ¿no? Como no somos solo los que vendemos, somos más también. Eso. Listo, terminado. Muchas gracias, Natalia. Creo que, bueno, han comentado ahí varias cosas que me parecen interesantes, y resaltar este tema de la asociatividad, ¿no? De las diferentes redes, de los diferentes espacios donde confluyen diversos agentes, ¿no? En el ecosistema del libro. Y algo interesante que has mencionado, y que ambas mencionaron, son las referencias de políticas públicas, ¿no? De cómo nacen en un lugar, pero tal vez viajan a otros sitios. Y bueno, en términos, por ejemplo, de sistema federado, pues justo hay mucho que se ha inspirado en legislación, ¿no? De Argentina, al menos acá en México. Ahorita justo un poco más también se está volteando a Colombia, aunque no necesariamente tienen la misma estructura jurídica en nuestros países, pero bueno, hay espejeos interesantes en esto que mencionan en términos de cómo va inspirándose. Y bueno, a propósito justo de esto que mencionas del panorama, por ahí hace un par de semanas, nuestro consejo universitario de hecho sacó, ¿no? Un comunicado en solidaridad y apoyo a las universidades públicas argentinas, ¿no? Es decir, hay redes también, ¿no? Que están, digamos, apoyándose, y toda esta
pues conceptos y nociones, ¿no? O sea, la misma idea de la defensa de la autonomía universitaria, ¿no? Como surge en Argentina y pues se esparce en nuestra región, es decir, hay varias cosas por ahí interesantes que comentar, ¿no? De estos espejeos, ¿no? O de inspiraciones. Y por ahí, ahora sí, estimado Rafael. Sí, Michelle. Nada más que me cambié de audífonos. ¿Se escucha bien? Ok. Entonces les voy a compartir pantalla. Igual me dicen si se comparte. Pero creo que tengo problemas para compartir, ¿eh? Si quieres, pásamela y la comparto por acá. ¿Quieres echar? A ver, te paso el enlace. A ver, ya te lo pasé. Perdón, ¿eh? Y bueno, de mientras voy dando una introducción. Pues yo estoy aquí en la Universidad de Guadalajara. Estoy hablando desde el CUAS, desde ya una postura más académica como profesor, pero pues anterior a esta práctica docente, me he dedicado pues a hacer un proyecto que se llama Editorial Facsímil, que es una editorial independiente, que empezó actividades en el 2014 y ya lleva pues más de 10 años haciendo actividades, ¿no? Entonces lo que yo voy a hablar es pues justamente de que es importante hacer que las cosas pasen, es importante que nos mantengamos en una cultura del hazlo tú mismo y que también sea pues mi aportación sea no solamente teórica, sino también práctica y yo sí propongo dentro de mi participación dos pequeños ejercicios muy sencillos. Yo primero voy a empezar por lo que es las redes y autogestión, pues que he desarrollado en parte de mi trayectoria individual y colectiva. Y pues comparto algunas imágenes, algunos recuerdos de algunos eventos, algunos talleres que estuvieron organizándose, Ay, sobre nada todo más si me cuando... das acceso por ti. Perdón, nada más para poderte apoyar. Para el acceso a la presentación. Listo. Entonces, en el contexto de una editorial independiente, pues para mí significa construir una infraestructura de colaboración, una red, hacer redes y autogestión. Tiene que ver con hacer apoyo mutuo con otros agentes culturales, con autores, con diseñadores, con librerías, con lectores y justo como ahorita lo están mencionando, incluso hasta con libreros, para sostener y desarrollar proyectos editoriales sin depender de grandes corporaciones o instituciones que eventualmente cuando uno va haciendo actividades, pues va llamando la atención de estas corporaciones, estas instituciones, y uno puede empezar a aplicar a apoyos, a pequeñas becas, pues para que crezcan estos proyectos, estos talleres, para obtener espacios. Entonces, sí se puede compartir. Mish. Okay. Ahí está, ahí se ve, ¿verdad? Sí, si quieres desde la tercera, por favor. Y eso es lo que les estoy contando ahorita, el contexto como editorial independiente. Si quieren, me pueden seguir en Instagram, en Facebook. Antes teníamos una tienda en línea, una página web. Esta editorial Facsímil se enfocaba en pues artistas, diseñadores, creadores de cualquier tipo con una identidad latinoamericana o que incluso viviendo fuera de su país se consideraban que tenían una esencia latina o una esencia pues chilena, boliviana, brasileña, etcétera. Como editorial, pues fue todo un reto esta idea de pues, representar a Latinoamérica, porque Latinoamérica es muy diversa. Incluso hablar de yo representar a México, que estoy el día de hoy representando a México, a mi universidad, pues es también un reto. No es tan fácil hacer esa parte de la representación, pero sin embargo alguien la tiene que hacer, alguien tiene que reunir, alguien tiene que viajar por otros, porque no todos tenemos los recursos para salir de nuestras fronteras, de nuestros territorios y decir lo que pensamos, lo que sentimos en publicaciones, en libros, en conversatorios
y en eventos como este, que es un seminario, ¿no? Entonces ahí en esta diapositiva que vemos, pues tenemos algunas participaciones en ferias de fanzine, en ferias del libro, en conversaciones con otros artistas latinoamericanos para hacer una exposición y yo desarrollando el catálogo de la exposición, algunas ruedas de prensa con televisión, con radio, porque también tiene que ver la industria editorial, el ecosistema editorial, pues con difundirlo, ¿no? Llegamos a hacer un producto y luego ¿qué? Tenemos que presentarnos en eventos, tenemos que moverlo para que no esté debajo de una cama, para que no esté en un closet, para que no esté empolvándose. Tenemos que, incluso ahorita viene el Buen Fin, y tenemos que reactivarlo con promociones, subirnos al tren de la mercadotecnia y revivir y activar ese ecosistema. En estas siguientes imágenes que vemos, pues tengo incluso hasta una presentación en la British Library, eventos que uno dice, pues yo no me la creo hasta que pasan, ¿no? Cómo uno empieza a gestionar y a hacer cosas y de repente ya están espacios que uno jamás hubiera pensado estar. La autogestión te lleva a eso, colaborar con personas que no pensabas que ibas a toparte o con instituciones que tú pensabas que tenían filtros y que te iban a decir que no. Tenemos aquí eventos como, por ejemplo, Todo Mundo Art Book Fair, en la imagen inferior izquierda, eventos del arte contemporáneo, porque los libros entran también ya como obras artísticas, libros como arte objeto, libros como arte, libros escultóricos con pintura, con grabado, ¿no? Siguiente, Michelle. Y aquí les pongo una radiografía, una como numeralia, una síntesis de una actividad que hice de 2017 a 2019 en Reino Unido, porque también es importante desde su rol, desde su, ya sean lectores, ya sean libreros, ya sean editoriales, ya sean eh, cualquier rol dentro de la industria editorial o cualquier perfil profesional, ustedes tienen pues una red, una biografía, una retrospectiva personal, saber cuántos libros hacen, cuántos párrafos hacen, cuántas letras hacen, a cuántos eventos van de libros, a cuántos conversatorios, ¿no? Ahorita nos decía la anterior ponente, mañana tengo un conversatorio. Y entonces ir traqueando y decir, yo este año tuve tantos conversatorios, yo este año tuve tantas exhibiciones, yo este año participé en tantos talleres, yo este año participé en tantos catálogos. Nos empieza a decir qué tanta actividad de publicación estamos haciendo en nuestro ecosistema personal. Siguiente, Michelle, por favor. Y también pues publicarlo, compartirlo, porque de nada sirve tener este ejercicio retrospectivo para nosotros mismos, ¿no? También decirle a nuestros autores, a nuestros colaboradores, pues dónde tiene presencia su libro o su capítulo o su ilustración, porque también a lo mejor colaboró un ilustrador o ilustradora. ¿Qué impacto social tuvo? Es decir, a ese evento fueron 500 personas, 1000 personas. ¿Qué tantos, aunque no lo compraron quizás el libro, bueno, lo tuvo una visibilidad de tanto, un beneficio, un impacto social de tantas personas? Aquí también, además de como informe en español que le llegué a compartir en su momento a ciertos colaboradores, pues también hay una muestra de carteles de convocatorias. Como editorial también hemos convocado para hacer muestras de libro, para hacer muestras de fanzine, para hacer talleres, etcétera. Y eso nos permite que colaboremos con personas que no conocemos hasta el día del evento, quizás. Siguiente, Mitch. Y aquí es donde yo me detengo, si lo puedes ampliar un poquito más, Michelle, para que sea más. Este es el primer ejercicio que yo les propongo. Si quieren, tómenle una captura de pantalla. Es un checklist para saber si hago redes y hago autogestión. De entrada, pues lo que les comentaba, ¿no? Hacemos numeralias, nos detenemos en algún punto a decir en números cuántas ventas he tenido a lo largo del año, cuántos ingresos, cuántos fanzines, cuántos libros, cuántos eventos. Entonces le marcamos sí lo tenemos. Networking. Cuando ustedes van a un evento cultural, ya no les digo que un evento editorial, ustedes van y solamente contemplan o platican con al menos 3 personas, intercambian sus proyectos, escuchan los proyectos de otros, intercambian datos de contacto. Si al menos 3 personas se llevan de networking puro, pues checklist, ¿no? Lo palomeamos. Redes sociales. Yo comparto mi trabajo como autogestor o comparto el de otros autogestores porque hay otros emprendimientos, hay otras iniciativas culturales. ¿Qué tanto yo comparto mi trabajo y el de otras personas sin esperar nada a cambio? Entonces, palomeamos. Zona de anticonfort. Eh, Salgo de mi territorio, salgo de mi casa, salgo de mi sofá, salgo de mi municipio, de mi pueblo, de mi estado, de mi país. Me enfrento a nuevos territorios porque salir del país, salir de México, irme a Chile, irme a Colombia, irme a Estados Unidos, significa que son otros modos de hacer, otros modos de gestionar
y que me van a decir, no, así no se hacen las cosas así y tienes que hacerlo de esta manera. Y yo tengo que reaprender la autogestión, cómo se hace en otro país. Entonces, si lo hemos hecho, suena de anticonfort. Trueques. Yo tengo productos editoriales, yo tengo libros, yo tengo fanzines, yo tengo saberes. Hago trueques con lo que yo tengo o todo es monetario, todo es capitalista. Perdón, ya el siguiente, en el checklist, hago convocatorias, convoco, si de repente veo que algo falta en mi país, en mi estado, en mi región, en mi zona, pues hago una convocatoria que cubra esas necesidades, pues la palomeo, sí, sí. El siguiente es colaboro y colaboro. Yo colaboro una vez con una persona, con una institución, con una organización, o tiendo a colaborar más de una vez. El hecho de colaborar más de una vez tiene que ver con hacer redes. Si solamente colaboramos una vez, pues significa que a lo mejor nos llevamos mal, salió no exitoso, fue un fracaso y se vale, pero también hay que reparar esas redes, hay que no quedarse con los escombros, hay que ser profesionales, ¿no? En la gestión. La siguiente es plan B o plan C, ¿no? Yo tengo un plan B si llega a pasar algo mal, tengo una cuestión de ansiedad y pienso en todos los escenarios posibles, las alternativas posibles, ya tengo una alternativa, una segunda si falla, o solamente tengo una sola y me estanco ahí, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver con autogestionar. Y por último, pongo en el checklist un manifiesto. Yo de verdad tengo como editorial, como librera, como lector, como agente cultural, como gestora cultural, como su perfil profesional, que sean un manifiesto de lo que yo sí quiero hacer, de lo que no quiero hacer, mis 10 mandamientos, mi decálogo personal o institucional, para saber, pues, qué sí voy a poder seguir autogestionando y qué de plano yo le puedo decir no, porque no va conmigo. Siguiente, Michelle, por favor. Entonces, ya me voy a pasar a la parte de ecosistemas editoriales y voy a tratar de ser un poquito más rápido. ¿Cuál es su rol en la industria editorial o perfil profesional, no? De eso va a depender su ecosistema editorial. Mi ecosistema editorial es como editor, como profesor. Entonces, cada uno de ustedes tiene un rol en la industria. ¿Cuál es? Siguiente, Michelle. ¿Qué tipo de ecosistema o forma geológica te representa a ti en particular? Como ecosistema, si hacemos una metáfora, pues este ecosistema tiene objetos que lo componen, tiene sujetos que lo habitan, tiene agentes externos o anormales, o anomalías, perdón. Siguiente, Michelle. Entonces aquí les pongo rápidamente algunos ecosistemas de Latinoamérica que a lo mejor los identifican, ecosistemas de México, ecosistemas de Belice, para que se den una idea de cuál elegir, ¿no? A lo mejor no salimos mucho de nuestro territorio, pero nuestro país es muy rico. Siguiente, Michelle. Igual si quieres pásalas, más o menos lentas. No sé si la puedas agrandar para que se vea el país que es. Entonces aquí tenemos ecosistemas de El Salvador, ecosistemas de Haití, ecosistemas de Honduras, ecosistemas de Cuba, de Argentina, que a lo mejor tengo entendido que este seminario es muy diverso en países y que pueden identificar y reconocer hasta incluso noticias muy desastrosas de los ecosistemas hoy en día, ¿no? Eh, Siguiente, Michelle. Paraguay con la Bahía de Asunción, ¿no? Ecosistemas. Formas geológicas muy interesantes, muy diversas, montañas con aguas, con animales, con sujetos. Ecosistemas de Colombia, el Caño de Cristales, la zona costera de Cuba, ecosistemas de Bolivia, de Ecuador. Siguiente, Michelle. Ecosistemas de Chile. ¿Y a dónde voy con esto? Bueno, es una forma para poder esquematizar. Si nosotros seleccionamos un ecosistema, podemos geosignificarlo, podemos esquematizarlo, podemos describirlo, podemos explorarlo. Aquí hay algunos ejemplos en el caso de editorial. Uno, el primero es hecho por mí, el segundo por Clyde Pivot. Siguiente, Michelle. Y hay un libro muy bueno de geosignificación en el diseño que busca justamente darnos estas preguntas. ¿Qué etiquetas y significados podemos añadir? ¿Cuáles son los componentes de este ecosistema editorial? ¿Qué sujetos habitan en el ecosistema? ¿Qué fenómenos naturales o anomalías suceden en él? Siguiente, Michelle, por favor. Entonces aquí tengo algunos ejemplos, son ejercicios desarrollados en esta Universidad de Guadalajara por estudiantes de la carrera de diseño. Tenemos lo que es el boceto y yo lo que les invitaré a hacer en como segundo ejercicio de mi aporte, pues bocetarlo y a lo mejor luego lo trabajan ya sea en Canva o en Illustrator o en Photoshop o a mano si tienen habilidades muy de ilustración, pues adelante. Yo sé que hay perfiles muy diversos en este grupo,
Pero aquí está la piedra de Peñol y es una significación del proceso de diseño de esta persona. Siguiente, Michelle, por favor. Aquí tenemos el boceto de una estrella fugaz, un ecosistema que incluso está fuera de nuestro planeta y habla de, bueno, la cola, qué significa del cometa, qué significa la estela, qué significa el núcleo, etcétera, ¿no? Siguiente, Michelle. Tenemos aquí otro de un tornado. Y en el tornado, pues confluyen corrientes calientes, corrientes frías, y a eso le damos un significado. Dentro de un ecosistema editorial, ahorita lo que mencionaban las leyes, ¿no? A lo mejor alguien propone la ley y alguien dice no. Y entonces ahí hay un choque de corrientes calientes y frías en la promulgación de una ley en cuanto al libro. Siguiente, Michelle. Aquí igual, eligieron como ecosistema el Monte Everest y es un ascenso creativo. Entonces, de sus perfiles como historiadores del arte, como artistas visuales, ¿cómo describirían ese proceso, ese ecosistema por el cual ustedes transitan, por el cual ustedes habitan y se vincula de alguna manera con lo editorial? Siguiente, Michelle. Igual aquí tengo otro ejemplo, coge significación del diseño con un manglar y como manglar pues viene como en capas y se le da un significado a las raíces, a la parte de las hojas y demás, ¿no? ¿Qué significa cada parte? Incluso, ¿qué pasa si viene pues una constructora y corta ese manglar? ¿Qué significaría desde lo editorial eso? Que llegue, por ejemplo, un gobernador y me digan, no podemos publicar eso y te lo voy a confiscar. Eso podría ser a lo mejor esa constructora, una metáfora. Siguiente, Michelle. La siguiente, si puedes, Michelle. La siguiente diapositiva, no sé si ya se pudo, pero ya la siguiente es pues justamente el ejercicio que les estoy pidiendo. Seleccionen un ecosistema y pues respondan a estas preguntas. ¿Qué ecosistema me representa a mí? ¿Qué rol yo tengo en esta industria editorial? ¿O mi perfil profesional? Michelle, yo no veo si la puedes traspasar, es que a mí no me aparece, pero igual se las explico si no. Y yo me tomé la libertad, considerando que Michelle nos hizo favor de compartirnos un poco de los perfiles que nos acompañan en este seminario. Yo les puse algunas alternativas, ¿no? Por ejemplo, le puse en artes plásticas y visuales, que bueno, parte de su ecosistema editorial está el libro de artista, el libro de objeto, exposiciones de libros, fotolibros, la poesía visual. Puse, por ejemplo, en la artesanía que pues puede convivir en su ecosistema editorial el catálogo, los instructivos, manuales de procesos, obra con caligrafía. Puse en filosofía que puede haber un librerías de viejo, bibliotecas, librerías, autores vivos, autores muertos, etcétera. Y bueno, yo creo que hasta aquí le dejo, ¿no, Michelle? Porque ya estamos cortos de tiempo, pero si Michelle me lo permite, pues les comparto esa última diapositiva, que es el ejercicio que a mí me gustaría que pues lo trabajaran y tuvieran esa parte de cómo yo puedo metaforizar, describir, significar mi ecosistema editorial, ¿no? Ay, buenas tardes. Me parece que la maestra Michelle está teniendo algunos problemas de conexión. Em, ya regresó. Disculpa, por ahí mi internet. Ok. Bueno, esa es la que les decía. Sí, pues aquí están las preguntas que yo les invitaré a hacer en este ejercicio. Si la puedes agrandar, Michelle, y pues tómenle una captura de pantalla. Y si tienen algún tiempo el día de hoy o en el transcurso del día, eh, pues resuélvanlo, esquematicen, boceten. Y yo estaría muy agradecido si alguno de ustedes me lo manda por correo. Ahí está mi correo también. Y podemos comparar estos ecosistemas resultantes de esta aportación que les puedo hacer el día de hoy, ¿no? Y sobre todo lo que les decía, ahí tiene de cada parte, de cada perfil que me compartieron que hay en el seminario, pues unas sugerencias que podrían integrar a este ecosistema editorial. Muchas gracias, estimado. Por acá también les vamos a compartir en el grupo de Classroom la bibliografía, que sobre todo sé que hay quienes les interesa, ¿no? Abordar un poquito más.
Y en ese sentido, pues abriríamos ahora sí el diálogo, las preguntas, los comentarios que por ahí pueda haber. Vi que por acá en redes también hay varias conectadas, pero bueno, yo abriría las participaciones. Si por ahí hay alguien que quiera animarse o que ya pues le hayan surgido dudas y preguntas por ahí. ¿Alguien por acá que se anime? De los que están participando por acá. Por acá. Digo, si no por acá, bueno, a mí sí me gustaría empezar, o bueno, un poco abordar algunas de las cuestiones que nos comentaron, en el sentido, pues sí, de políticas públicas y agentes, pero de cómo se concibe los espacios o de cómo desde los diferentes países se está pugnando por cierta protección, ¿no? Por ejemplo, han hablado de la figura del editor o la figura del gestor cultural o la figura del espacio físico como librería independiente, y sabemos que tiene muchas complejidades la regulación de abrir un espacio. Yo creo que en cualquiera de nuestros países y ciudades hay una serie de licencias, permisos, cuestiones y tramitología, pero quisiera que tal vez abordáramos un poquito más desde esas figuras, ¿no? O sea, en estas metáforas y en pues visualmente, ¿no? Lo que nos compartía Rafael de los ecosistemas. ¿Cuáles dirían que son ahorita los principales, pues, afrentas, ¿no? Para los ecosistemas editoriales desde donde están situados, desde sus territorios, y cuáles son como estas, pues, figuras o tal vez legislación o política pública específica que afecta o ayuda, ¿no? A estos agentes. O sea, como mencionaba Natalia, de la defensa de ciertas cosas que nos permiten continuar económicamente o que es importante defenderlas, pero también cuáles son problemas que hay que cambiar, ¿no? O sea, y que tendría que pues modificarse en los territorios para que estos ecosistemas florezcan, ¿no? No sé por ahí quién quiere entrarle. A ver, Natalia y luego Claudia. O sea, se armó, no. Em, a ver, el ecosistema que un poco me gustó un montón lo que explicó Rafael y un poco yo lo defino así, el ecosistema del mundo del libro en la Argentina. De hecho, creo que usé en algún momento la frase. Em, Creo que la territorialidad, o sea, la extensión territorial en la Argentina, la concentración y la fuerza que tienen las editoriales de centro, ¿no? Como las del centro, los centros urbanos, son complejas dada la distribución. La distribución en Argentina está como bastante mal. Creo que no hay, creo que no hemos podido, lo urgente terminó tapando lo importante dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Como la urgencia en frenar lo que sabíamos que nos iba a afectar de manera tipo cerrando los locales o afectando directamente a las editoriales. Creo que nos tapó o nos tapa muchas veces la reflexión respecto a lo que realmente deberíamos ayornar o deberíamos cambiar. Por lo menos yo me siento un poco así, ¿no? Como también estoy pensando en la charla de mañana y la charla es como, siempre se plantean las charlas como libreros contra editores, ¿no? Y es una charla medio como de modé para mí. Ya no, en este contexto no, ¿por qué seguimos planteando que el librero se queja de todo y el editor se olvida que el espacio de la librería es limitada? No sé, qué sé yo, esas cosas que como que en lo chiquito. Eh, Hoy no puedo hablar yo en términos culturales de políticas públicas, eh, lamentablemente, y se me estruja el corazón de decirlo. En otro momento sí, en otro momento fue muy importante en las políticas públicas respecto de reglamentación sobre las tintas, por ejemplo, reglamentaciones sobre detener un poco el material importado, ¿no? Y que se produzca en Argentina, que y ver la posibilidad de que casas editoriales se radicaran acá en la Argentina para poder eh, fomentar desde la territorialidad y desde in situ, digamos, por decirlo de alguna manera,
la producción del material que se hacía afuera. Hoy creo que hay un miedo general a la importación. Acá se está hablando que se va a abrir la importación como desmedidamente. Eso afecta de manera directa a la industria nacional, libros o lo que sea, digo, o vino o pan, afecta directamente. Si abro la importación desmedidamente, voy a afectar la industria nacional, el comercio interno es un país industrial, ¿no? Como en todo sentido. Eh, a mí no me gusta como hablar desde el temor, sin embargo lo tengo, no debo, digo, no lo quiero ocultar para mis compañeros tampoco, no hay un temor general a lo que estaba pasando, pero me parece que hoy el ecosistema se va a acomodar si tenemos como eje común la ley. Ese hoy es el objetivo acá en Argentina, es proteger la ley para que siga funcionando. Sí hay cosas que arreglar, sí hay que ver modo de regulación de la ley, sí hay que ayornarla. Hay un montón de cosas que quedaron fuera de la ley porque el comercio electrónico no se contempla en la ley, los Cyber Monday no sé, no digo esos momentos en los que todo está en barata, no se contemplan dentro de esa ley, entonces ahí hay que trabajar todavía hacia adentro. Pero hoy, en mi país por lo menos, no, no podríamos ocuparnos de eso, dada la urgencia de la subsistencia de este ecosistema, digamos, ¿no? Como bien decía Rafael, si yo tuviera que pensar el ecosistema, creo que estamos en el medio de un ciclón, esto que vos decías hace rato. Si hago una evaluación a partir del ejercicio que vos planteabas, Rafael, creo que, o siento al menos que no es suficiente como la manera en que lo contamos, o no sé si lo estamos contando bien, como que dudo sobre cómo lo estamos comunicando hacia afuera. Em, Creo eso, ¿no? Como el torbellino está sobre nosotros. Estamos viendo a ver cuánto arrasa ese torbellino y tratando de, mm, de hacernos fuertes, incluso en el medio de esta tormenta fuerte, ¿no? Como creo que si pienso en ecosistema me da un poco más de miedo, pero también siento que el apoyo de los compañeros de afuera, o sea, para mí, Clau, que la conozco de trabajar en Reli, para mí Reli es la red de librerías independientes de Latinoamérica. Si bien es un grupo de gente que como se hace un agujerito en las agendas para entre cliente y cliente reunirse, poder compartir y saber que tengo otros aliados, otros vecinos que les pasan las mismas cosas. Yo hablo mucho con un librero de Chile por una cuestión de cercanías y de afinidades, digo, territoriales. Y con Fabio siempre decimos, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar con nosotros y cómo siempre hay como una ruptura o este torbellino del que hablabas como sobre la cultura, ¿no? Como ahí también hay que poner, me parece, el acento. ¿Por qué los torbellinos son sobre la cultura y no sobre el mercado, ¿no? Por lo menos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Digo, ¿qué tanto jode la cultura o molesta, perdón, la cultura en nuestros países como para atacarla, desaparecerla? O sea, para acá, o sea, desaparecer en Argentina tiene una connotación muy fuerte y nosotros sentimos todo el tiempo ese ataque, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿No? Me parece que un poco respondiendo a este ejercicio de Rafael, que me pareció súper interesante, que me gustaría también compartirlo con mis compañeros de acá. Eh, Reflexionar en un punto que en verdad quienes trabajamos en la cultura, los trabajadores de la cultura, si quieren, somos gente que sí tiene importancia para las políticas.
aunque las políticas públicas no se hagan eco de eso. No siempre los gobiernos sí, los gobiernos de turno se hacen eco de la importancia que es lo cultural dentro de la construcción de una sociedad. Sin embargo, es el primer sector atacado cuando pretende ser dominado, ¿no? Cuando las sociedades pretenden ser dominadas y mercantilizadas. Eso. Yo lo que creo que es como el punto que más genera controversia en el territorio colombiano definitivamente es el acceso a la cultura en general, no solamente por el libro, sino por las artes plásticas, las visuales, la creación de los mismos artesanos. La producción artesanal del país es muy rica, pero sin embargo, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que estamos concentrados en el centro del país, Bogotá, Medellín, Cali, tal vez algo de la costa por el turismo, y en Bogotá específicamente estamos concentrados en una zona del centro de Bogotá, no el centro histórico, sino como de una zona que está alrededor del centro, que es donde están en este caso las librerías o corredores culturales, como es el donde yo vivo, que se llama Corredor Cultural de Teusaquillo, está el Corredor Cultural de San Felipe, que es donde se concentran las expresiones culturales de toda índole, y donde las alcaldías locales y las alcaldías distritales ponen el ojo siempre. Sin embargo, el territorio colombiano es mucho más extenso y tenemos lugares a los cuales no se llega, no llega el internet, no llegamos ni siquiera a caballo, por decirlo de alguna manera, eh, no exagerando, porque si hay sitios, ustedes pueden ver en imágenes de Colombia y territorios donde no entra carro, no entra caballo, uno tiene que entrar a pie, literalmente. Y no se logra que en estos espacios, primero la educación sea parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mucho menos para las mujeres que son cabezas de familia, jefes de hogar, y mucho menos para los hombres que de una u otra manera están sometidos a un trabajo o a un subtrabajo que no les permite ver más allá. Entonces, el acceso a la cultura es una de las grandes limitantes que tiene nuestro país, y en eso tiene razón Natalia, y es que siempre es como la cenicienta de todos los presupuestos. Entonces, al final, todos los gobiernos de derecha o de izquierda, o medio más demócratas que otros, intentan fijar las cifras de los presupuestos, pero siempre recortan en el área cultural. Ahora bien, en términos de políticas públicas y de asistencialismo, yo sí creo que tanto asistencialismo hace daño, y lo que deberían hacer los gobiernos es ayudar a que los eh, emprendimientos, porque finalmente cada librería, cada editorial, cada distribuidor, en este caso yo estoy trabajando con una distribuidora que se llama Saga Libros, y estamos como en el medio del circuito editorial, y también nos afecta porque el comercio pasa por nosotros, porque nosotros importamos libros para que lleguen a las librerías, para que las librerías se los pongan a sus lectores. Pero resulta que si la librería, que es donde está el circuito final del libro, no logra llegar a fin de mes con los gastos, con los ingresos, con lo que implica todo ese ejercicio capitalista de creación de ganancia, es ahí donde los gobiernos deben apuntarle en las políticas públicas, y más que ser asistencialistas, es como que decir, bueno, usted es una pequeña o mediana empresa, usted tiene tanto capital, pues la renta sea proporcional. Si bien el libro no tiene IVA y si bien el libro no tiene otros impuestos, también lo que está alrededor de la generación de una librería sí tiene impuestos, sí tiene IVA y sí tiene una cantidad de carga tributaria que en nuestro país es bastante alta, que está alrededor del 33% de la ganancia de un negocio. Entonces, creo que uno de los puntos donde habría que entrar a mirar
si se puede seguir dando esa discusión de la ley del libro es cómo las librerías, al ser consideradas espacios culturales, tienen una diferenciación en términos de impuesto a la renta en el año y de otro tipo de tributos que se disminuyan un poco para que no nos afecten tanto. El libro en Colombia tiene una editorial, tiene un impuesto de renta específico que es mucho más bajo que cualquier otro. Las distribuidoras, por el contrario, tenemos que pagar todo, porque tenemos todas las cargas por todos los lados y simplemente podemos optar por algún tipo de régimen que no voy a aburrirlos con eso porque es muy local, que no, yo creo que eso no se replica en otros países de América Latina. Y el otro tema que a mí me parece importante es que el índice de lector colombiano es muy bajito. En Colombia no leemos lo suficiente. Primero porque no tenemos acceso a la cultura, segundo porque nuestro sistema educativo es un sistema que no permite, yo siempre he dicho que es perverso porque no le enseña a uno a leer, le quita las ganas de leer, uno se vuelve lector después de que sale del sistema educativo y le coge cariño nuevamente a la lectura. El sistema educativo colombiano no nos ayuda. Entonces son como varias cosas que tienen que ser complementarias para que permitan eh, que la cultura sea parte importante del ciudadano y no como esa cosa ya que no, como que uno la ve tan lejana y uno piensa que la cultura es para los que tienen plata, porque la obra de teatro es cara, porque el cine es caro, porque ir al festival de teatro es absolutamente costoso en Bogotá. Entonces, hay que buscar la manera en que la cultura sea considerada parte importante de lo que yo decía al principio, del goce del derecho a la cultura que en la práctica no nos está dando. Bueno, sí, yo también puedo responder un poco la pregunta de Mish. Igualmente yo me centro en los roles, porque cada uno de ustedes como personas puede transitar de un rol a otro, es decir, aquí hay libreros, pero también pueden ser lectores o pueden ser difundores de la cultura o de un libro o de un artefacto, ¿no? Entonces yo voy a hablar del rol como yo de profesor, como el rol de editor y como el rol de lector. Entonces del rol de profesor, pues una dificultad, un reto es que los estudiantes ya no quieren leer individualmente y ya todo lo quieren leer digerido por la inteligencia artificial. Y entonces aquí está la contraparte, cómo hago que esos estudiantes lean, ¿no? Y por eso yo he utilizado círculos de lectura desde que he dado clases, porque la lectura se vuelve colectiva, se vuelve experiencial en el hecho de que salimos del aula y vamos a leer al pasto, al jardín. O bien se vuelve hasta bilingüe. Yo tuve un círculo de lectura recientemente en donde leímos un texto en inglés, porque también las universidades ya plantean que deberían de salir con un perfil más internacional, hablar una segunda lengua o tercera lengua y les causa risa y les causa diversión y se vuelve experiencial, ¿no? Eso como profesor. Como editor, pues ahorita se viene la FIL y la acaban de mencionar, ¿no? La FIL puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. Y entonces también eso es un reto y también debe de haber una contraparte a la FIL, porque hay editores que no tienen espacio en la FIL por las cuotas o porque los espacios están restringidos o porque simplemente te censuran o te dicen, no, aquí tú no tienes lugar. Entonces, hay proyectos como La Otra Fil, que es una contracultura, que es una contraparte a este monstruo, a este evento que tiene demasiado apoyo y que va a seguir creciendo. Y como tercer punto, pues esta parte como lector, porque yo espero que, bueno, aquí todos seamos lectores de algo, pero lectores de algo, ¿no? Y también como lectores tenemos, pues justamente una zona de confort, ¿no? Generalmente leemos lo que nos gusta, lo que nos interesa. Pero también es esa contraparte, ese reto, porque podemos leer autores que no nos guste, que tengan ideas contrarias a nosotros. Yo llegué a ir a unos círculos de lectura muy interesantes en donde eran, pues vamos a reunir a los lectores, a los autores, a los libros que decimos guácala, y vamos a ver qué es lo que piensan, qué es lo que sienten, qué es lo que expresan, y vamos a conversar a partir de ello, a conversar a partir de ello. Es decir, qué está diciendo el enemigo, entre comillas, ¿no? ¿Qué está diciendo eh, la izquierda, la derecha, los bandos, por así decirlo? Entonces, también leer de vez en cuando a cosas que no van contigo también te ayuda muchísimo a confrontarte. Y bueno, ahí lo dejaría.
Perdón, yo no sé si Michelle tiene problemas con la señal. Yo estoy viendo una pregunta en el chat que yo creo que esa pregunta la puede responder fácilmente Natalia. Me voy a Sí. atrever a leerla. ¿Cómo ven a empresas como Amazon que te llevan los libros a tu casa? ¿Son enemigos? ¿Cómo han incidido las imprentas que hacen tirajes cortos a precios accesibles para creadores? ¿Son aliados? Bueno, en Argentina Amazon amenaza con entrar y no al mismo tiempo. Acá en Argentina Mercado Libre es fuertísimo. Eh, sí, son enemigos desde la perspectiva comercial, digamos. Cuando esto que mencioné hace un rato, hacen las grandes baratas, ¿no? Por semana o por días. En ese punto, bueno, enemigos como hacía Rafa, ¿no? Como entre comillas. Sin embargo, me parece que la estructura del marketplace a nosotros, a las librerías medias chicas, sí sirve. Los márgenes de rentabilidad que tiene el libro en Argentina son muy bajos. O sea, de lo que ustedes compran un libro acá en Argentina, el 40% es para las librerías y de ese 40%, el 35% en realidad, no el 40%, el 35% de ese, o el 40%, desde ahí salen los gastos fijos de las librerías, y las librerías son grandes en términos estructurales. Nosotros acá somos dos, que pertenecemos a la misma familia, pero sí, hay una librería que tiene más de 50 metros cuadrados. En general incluye la participación de 2 o 3 familias. Entonces, de ese 40%, el volumen de ventas tiene que ser tal como para cubrir los gastos. En el caso de los marketplaces, Amazon, no sé cómo funciona porque en Argentina todavía no está, pero les puedo contar el caso de Mercado Libre. Como en estas grandes monstruos empresariales, lo que tienen es que ellos fijan las reglas de juego. Entonces, quizás hoy me cobra el 10% de la venta, es decir, que en mi 40% de rentabilidad, yo me voy a quedarme con el 30%. Ya perdí o aposté a perder el 10%. Lo que pasa es que mañana me lo cambia y entonces, sin previo aviso, es el 15%. Y pasado me lo cambia y sin previo aviso es el 20%. Entonces, pierdo rentabilidad. Gano visibilidad hasta ahí porque las reglas de juego del marketplace también se modifican de manera constante. No sé si es igual en otros países. Eh, Tienen costos de distribución muy, muy elevados, que en general a veces en algunos momentos de las ventas online los asume quien está ofreciendo. Entonces, acá en Argentina, y sí, son amenazas más que aliados en ese punto, me parece, por lo menos de la manera o desregulada en la que está funcionando o ha ido funcionando. Yo en 2010, nosotros vendíamos por Mercado Libre, teníamos una librería de usados, hace mucho tiempo de eso, y sí nos resultaba como plataforma, pero hoy no resulta. En el comercio electrónico de libros acá en la Argentina no es tan, o sea, es más como de búsqueda referencial que de concreción de la venta puntual. Creo que, no sé si es ¿cuál era la otra parte, Clau, de la pregunta? A ver si la encuentro. Decía, ¿cómo han Ah, incidido los las tirajes, imprentas, los no, tirajes? ahí está. Las imprentas acá en Argentina no editan las editoriales. Las editoriales suelen hacer tirajes cortos, pero el medio de comercialización de las editoriales, como bien mencionaba Clau en su país, son el canal más fuerte de ventas, es a través de las librerías. Estoy pensando en términos de costos, no siempre el tiraje corto es menor costo. ¿Por qué? Y por ahí me pongo ahora más técnica. Supongamos que yo tengo una editorial y acá los chicos me van a saber ayudar más. Yo tengo una editorial y entonces hago 10 libros, ¿sí?
Y esos 10 libros a mis puntos de venta, que son las librerías, las voy a abastecer. Pero yo hice 10. Entonces esos 10 se las voy a dar a una sola librería, porque aspiro a tener más lectores en ciertas zonas y menos lectores en otras. Si tengo, no sé, 800 librerías, estoy exagerando, ¿no? Pero si tengo 800 librerías en todo el país, con 10 no hago nada. El tiraje no es corto y la inversión que hiciste como editor es mala porque sacaste 10, excepto que sea para un negocio puntual, tipo editaste 10, únicamente para un seminario que se dictó y sabes que ese libro no se va a mover. Ahora, si yo soy Rafael y edito cosas de autor, específicamente más ligadas al arte, al libro objeto, seguramente Rafa va a editar 10 y no una tirada de 5.000, ¿no? Porque el objeto en sí es otro. Lo que tiene el libro para mí de fascinante y por lo que yo hace tantos años que estoy en el medio, tiene que ver con esta doble cara que tiene el libro de manera constante, ¿no? Por un lado es un objeto comercial que yo utilizo para obtener ganancia, como mencionaba Clau, y por otro lado es el contenido en sí mismo, ¿no? No siempre una tirada exagerada me asegura ventas y colocación en todos los puntos de venta, y no siempre una tirada corta me asegura ventas y colocación en puntos de venta, ¿sí? El libro se comporta de una manera como, como tiene vida propia. Digo, no porque el libro sea escrito por mí se va a vender. No hay nada que asegure la venta del libro en términos reales. Puede ayudar la difusión. Rafael me va a poder ayudar en esto. Digo, vos podés difundir, podés mostrar, podés ir a una feria donde hay objetos de arte. Rafa muestra sus libros y no quiere decir que efectivamente se compren. Por eso son bienes culturales. No hay nada que determine en términos mercantiles reales una acción sobre que asegure la venta exitosa de un libro. Acá en Argentina, repito, está viendo, hay una empresa muy copada que se llama impresión por demanda, se llama Libris, entren a la página porque está muy buena, y ellos se dedican a hacer tiradas cortas de libros agotados. Y entonces ahí entra en un tema que son las 3 de la mañana y estamos discutiendo, porque el libro agotado es el libro que la editorial por algún motivo descatalogó, o sea, decidió sacar de su catálogo y ni siquiera tener en su reservorio editorial como para venderlo en la calle, ponerlo en los puntos de venta. Entonces, esta editorial esta imprenta, tiene un acceso, es muy interesante, Klaus, es que me había olvidado contarte eso que están haciendo. Es muy interesante porque tiene acceso a la plataforma, a una plataforma, y el librero puede pedir de a un ejemplar. Entonces, no creo que sean enemigos, creo que se potenciarían en ese caso, pero no tiene que ver con la imprenta en sí misma, porque la imprenta no tiene espacio de colocación de la mercadería en la calle. No hay en Argentina, estoy hablando de Argentina. Y bueno, podría llegarme a tirar a Colombia porque las imprentas no tienen la estructura comercial que implica la comercialización de libros en los puntos de venta. No hay manera de tenerlo. Sos editorial. Si vos tenés montado una estructura comercial para hacer llegar una tirada corta, 500 ejemplares, corto 100, no hay, o sea, por 100 ejemplares no te conviene económicamente montarte una estructura comercial. No sé, Clau, ¿a vos qué te parece? Sí, eso depende mucho del tipo de negocio, Natalia, y la persona que está preguntando, porque hace poco me pasó específicamente, había que cumplir con un proyecto acá y yo tenía que entregar 15 ejemplares y tuvimos que responderlo con una impresión por demanda, 15 ejemplares, porque teníamos que cumplir sí o sí.
y me los entregaron en 8 días. Entonces, va a depender mucho de lo que tú estás buscando como negocio. La impresión por demanda sirve para casos muy específicos, pero no son una fuente de comercialización. Y, y no son enemigos, en un dado caso son aliados cuando se requiere y hay que saberlos manejar y además hay que tener de pronto la capacidad de entender que es en una cosa muy puntual, no para un proyecto a largo plazo, ni no para una colocación en el mercado de un sello o de un tipo de libro en específico. Con respecto a las plataformas, ahí es donde empiezan a jugar aquí en Colombia sobre todo, esas fronteras invisibles que se van como borrando. Amazon y Buscalibre efectivamente son un problema acá y son un problema grave porque lo hacen descaradamente, están copando datos, están sacando información, inflan el precio de los libros y venden libros y te dicen el libro, no sé, vale pesos colombianos, de pronto no sea tan fácil de entender, pero digamos que un libro valga 100.000 pesos en pesos colombianos y en Amazon y Busca Libre lo ponen a 150.000 pesos, dicen que están rebajados con el 25% y lo venden en los 100.000. Y eso daña todo el mercado. Daña el mercado de las librerías, daña el mercado de las editoriales y daña el mercado de las distribuidoras. Ahora bien, las librerías en pandemia hicieron algo que a mí me pareció supremamente interesante y es que aprendieron a usar las redes digitales. Y muchas librerías hacen venta directa a través de sus páginas web. Y ahí compiten mucho con estas plataformas. Pero ¿qué sucede? Hay editoriales y distribuidoras, grandes editoriales, grandes conglomerados que producen libros, vamos a llamarlo de esa manera, que están haciendo venta directa también por digital. Y eso también es un problema. Y hay editoriales que son editoriales independientes de mucho renombre y calado en Colombia que están haciendo venta directa también. Entonces se convierte esto en una cosa que la librería al fin es la que más se resiente. El lector, el consumidor final, pues obviamente tiene de dónde escoger. Por eso Colombia sigue muy en esa discusión de la ley del precio, de la ley del precio fijo y de la ley del libro y de la circulación, porque esa reglamentación no es que guste mucho, porque precisamente existen todas estas diversas posibilidades para el lector de comprar el libro. Él puede comprarlo en Amazon, en Buscalibre, directamente en la librería, en la editorial, donde lo considere mejor y donde tenga un mejor servicio, que es un poco la ley de la libre competencia y por eso esa discusión en Colombia es tan difícil, porque no se piensa desde el punto de vista de la regulación, sino de la competencia y el libre mercado, porque querrámoslo o no, si bien estamos consumiendo lecturas, son productos y todos queremos vender productos y queremos vender productos para obtener ganancias. Y pues hay que tener estrategias entonces al respecto. Voy a decir algo, ¿no? Como acá en Argentina también está pasando, y me pasó en lo personal, discutir la estrategia, ¿no? Acá en Argentina en octubre es el Día de la Madre y en esta cuestión que a mi criterio es descarnada, ¿no? En esto de, bueno, vendo el producto, entonces te hago descuento y no sé qué. Un par de editoriales lo que hacían eran como unos combos y vendían o sea, un libro X del catálogo y regalaban 2 botellas de vino, ¿no? Yo tuve una discusión con la comercial, discusión de intercambio de mails, diciendo, che, compartan las cosas, las estrategias que a ustedes les parezcan copadas de marketing, compártanlas con las librerías, que en definitiva también sostenemos los proyectos independientes de las editoriales, ¿no? Durante todo el año, no solo en una época festiva o en diciembre o en el Día de la Madre. No. Digo, ahí es cuando mi pregunta o lo que me pasa es si nosotros, como parte del ecosistema, tomando a Rafa, no estamos rompiendo nuestra propia, ¿no? Como siendo autodestructivos en un punto y no nos estamos dando cuenta ante lo descarnado de vender el producto por vender el producto, ¿no? Porque es esto, ¿no? En este otro carácter, el libro es un producto. Al final, alguien me da dinero y yo cubro gastos con eso. Entonces digo,
Yo tal vez, quizás ilusoriamente, pienso que podríamos sentarnos, editores y libreros, a armar estrategias de marketing o estrategias de difusión, como decía Rafa, que abarquen a más lectores, porque entonces si no, nos terminamos peleando por lectores en el centro, ¿no? Como en el centro de las ciudades. Eso pienso, que eso descarnado tiene que ver con, como editor, y lo discutí ayer con un editor, digo, vos como editor me estás diciendo, ustedes se quejan por todo, y yo como editor, y yo como librero te digo, vos no sabés dónde está tu lector. Entonces, como vos no sabés dónde está tu lector, no conoces tu lector, estás editando cosas que te gustan y no quizás lo que otros quieren leer, ahí empieza lo descarnado por pelearse por los lectores del centro, ¿no? De los centros urbanos donde circula la cultura, porque de ahí sí se tiene acceso y no en otros lugares. Por ahí, Carlos, no sé Mitch. si ya había intervenido, tuve aquí fallas técnicas, pero ya rápidamente me cambié a un lugar con internet, a un cafecito acá con internet, entonces creo que ya lo solucioné, pero no sé si por ahí, bueno, veo la manita levantada de Carlos Arturo. Sí, sí no había podido participar, pero en primer lugar quería agradecerles a los tres por tan interesante plática y más por el hecho de que no sabía mucho yo de este ámbito y creo que es bastante interesante el conocer las problemáticas que tiene sobre todo los libros para poder llegar a más lectores y bueno, como había llegado a comentar en algún momento en otra de las sesiones, yo estaba, bueno, estoy haciendo un programa que en el momento no está, al aire hasta enero, pero bueno, platicaba con una compañera que es museógrafa y nos comentaba que, bueno, hizo un estudio en el que pongamos que hay 300 museos en la Ciudad de México y, no sé, 270 están en el centro. Y lo transpolo a la idea también de las librerías, que la mayoría están en el centro y la periferia es la que menos hay. Y si nos vamos más hacia las zonas, pues rurales, pues, que son casi inexistentes, ¿no? Es por eso lo que me hace ruido esta ley del precio, ¿cómo decía? Precio único de venta, Sí, porque, bueno, sabremos que hay los precios en las zonas centro y zonas más, de sociedades altas y cosas por el estilo, los precios son más elevados. Y si el precio único de venta es igual en el centro que en otras regiones que están más alejadas de la capital o de ciudades importantes, en estas zonas no son del mismo poder adquisitivo, ¿cómo se puede que los libros tengan esta misma capacidad de venta, ¿no? Y yo creo que también viene importante con lo que decía Rafael, el que la difusión o el marketing llegue hasta esos lugares donde no están las librerías, sino mediante difusión digital para que la mayoría de la gente pues tenga acceso a los libros y también sepa de estas prácticas que están en el mundo editorial, como nos platicaba esta Natalia, que es importante explicarle también a los lectores. Y ya, gracias. bueno, en Argentina, yo, perdón que conteste, estoy charlatana, chicos, por Dios. Eh, a ver, la ley de precio único, ahí yo, no sé, difiere en el país. En general en la Argentina es más barato en los centros urbanos, en las grandes capitales, que en los centros más alejados de esos centros urbanos. Porque en general, da la extensión del país, donde la empresa distribuidora, no importa, salite, Carlos, de los libros, pongámosle leche, si querés te hablo de carne, pero digo, en la leche, por ejemplo, los centros urbanos, es decir, donde se concentra más cantidad de gente, baja el precio, o debería bajar el precio, porque la demanda es mayor, ¿sí?
en general, aunque el mercado dice exactamente lo contrario, a mayor demanda sube el precio. Ahora, el acceso, el precio también de las cosas, acá en Argentina, está dado, como en todos los países, por la distancia de distribución, ¿sí? Si tuviéramos que discutir el precio único acá en la Argentina, y si me está escuchando un librero argentino me mata o no, es que el librero que está en el interior a 1.200 kilómetros de un centro urbano como Buenos Aires paga más transporte que el que pago yo en la capital federal, que directamente no pago transporte. Ahora bien, mi librería está fuera del circuito comercial céntrico. Yo estoy en Cava, sí, que capital federal, ¿no? Yo estoy como si fuera el DF. Yo estoy dentro de ese conglomerado urbano, pero para algunos editores, mi librería está fuera del circuito. Motivo por el cual yo, aunque estoy en Cava, juego y pivoteo en ser una librería del interior. ¿Por qué? Porque yo a veces pago mi moto que va a buscar el libro a 70 cuadras porque para el editor estoy fuera. Entonces, ¿por qué yo defiendo el precio único? Primero, porque me parece importantísimo para el lector que el precio, es decir, aquellas librerías que no tienen costos de transporte para los libros no lo vendan más barato, sino que todos tengamos la misma oportunidad. Ahora bien, un trabajo que para mí es importantísimo y que no lo mencioné es que las librerías deben trabajar con las bibliotecas. El primer eslabón de difusión del libro y de la lectura dentro de la educación y fuera de la educación en los conglomerados rurales es la biblioteca. No importa si la biblioteca está en la esquina y yo pongo una librería al lado. No son contrapuntos, no se anulan unos con otros. Entonces, acá en Argentina hay una red de bibliotecas populares que en realidad son unos tipos de bibliotecas, no sé si hay en otros países, que son generadas por la necesidad de la población. Suponete que vos vivís en medio de la estepa patagónica, entonces vos decís, che, mi población necesita un lugar para acceder a la lectura. Entonces se juntan 10 vecinos y arman una biblioteca popular. En algún momento y con algún gobierno, esas bibliotecas populares son subvencionadas por el gobierno solo para la compra de libros. ¿Dónde? En conglomerados urbanos. Entonces, otra vez vuelta la burra al bike, que vuelve otra vez siempre al conglomerado urbano. La pregunta, por ahí capaz que yo te hago a vos, es nuestro desafío dentro de cualquier rol cultural de lo que estamos, cualquiera de los que estamos acá, que en definitiva somos laburantes de la cultura, nuestro desafío en realidad es despertar el interés de las comunidades en la cultura y sacarlo de lo que planteaba Clau, que es la cultura es para la gente que tiene plata. Y no, la cultura debería ser para todos. Y como decía, ¿no? Rafa en un momento, bueno, que cada uno pueda consumir o acceder a distintas culturas o distintas expresiones culturales. Digo, pero volvemos al eje. Digo, ¿de qué manera se traslada una compañía de teatro a un pueblo rural? ¿Cómo monta ¿no? ¿Cómo monta una compañía de 5 actores que vienen remando en dulce de leche? ¿Cómo montan ese espectáculo para esa comunidad? ¿Y cuál es la reacción de esa comunidad? ¿Algunos de ustedes alguna vez, o sea, creo que Rafa mencionó una experiencia en su exposición, digo, la devolución de lo cultural cuando llega a espacios muy alejados de los centros urbanos es enriquecedora por donde la veas. O sea, desde la experiencia de tener que montar el escenario para mostrar algo, hasta ir puerta por puerta a decir que estamos convocando para mostrarles lo que tenemos para mostrar.
Entonces, si vos me preguntás por el precio único, y sí, capaz que lo rediscutimos durante horas, durante horas. Sin embargo, para mí es la posibilidad de que otros colegas tengan un precio en sus librerías y que el lector de Jujuy tenga la misma oportunidad de adquirir el libro al mismo costo y que no solo tenga que adquirir por trasladarse a los centros urbanos. Ahí te la peleo, Carlos, te la peleo. Muchas gracias, Natalia. Y si nos damos cuenta, creo que en todas las sesiones de seminario ha surgido el tema de la distribución, ¿no? O sea, dijimos en todo, en la música, en la artesanía, o sea, en cualquiera de los ámbitos ha surgido el tema de entonces el costeo, ¿no? O sea, en pensar cómo se llega a qué tipo de espacios, ¿no? Por ahí no sé si, Clau, creo que querías comentar algo. Sí, yo quería comentar algo y creo que el contexto general en torno a la discusión del precio único, fijo o estable del libro parte de tener una ley del libro. Cuando tú tienes la ley del libro, te regula ciertas cosas. Una de ellas, por ejemplo, es que todas las compras para bibliotecas, tanto de la red local institucional como bibliotecas comunitarias que existen en el país, se haga a través de las librerías. Que el precio, sea 1 o 2 pesos, sea para todo el territorio nacional y que exista la posibilidad de un descuento mínimo, pero que ese descuento esté dado en un periodo determinado. Sobre, no sé, el ejemplo más grande con respecto a esto es la ley del precio en Francia, si la quieren consultar. Ellos tienen unos tiempos donde dicen, si mal no estoy, que en el primer año el libro vale 1 peso, pero en el segundo año vale 80 pesos y en el tercer año vale 70 pesos. Ese es el rango máximo que puede tener de variación del precio en un tiempo dado, porque se supone que un libro que sale como novedad circula en los 3 primeros años. Ya después de los 3 primeros años tiene un retorno un poco más difícil. Y en las otras áreas de las culturas, lo que ha demostrado Colombia es que, por ejemplo, la ley del cine, cuando se dio, le dio un impulso al cine colombiano. Entonces es cuando salen todas las películas, incluso hasta el punto que estamos nominados a películas en los Oscars. Desde el punto de vista de los artesanos en este momento, desde el año pasado hasta ahorita, están a través de una entidad descentralizada que se llama Artesanías de Colombia, pensándose la posibilidad de la ley del artesano. ¿Por qué? Porque en la Ley General de Cultura viene la profesionalización de los oficios y los oficios incluye a los artesanos. Por eso el Ministerio de Cultura se llama Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes de Colombia, porque incluye todas las expresiones artísticas. Por eso es importante tener un marco regulatorio para cada sector, de tal manera que le permita profesionalizarse, ser caracterizado, saber qué tipo de población es, qué tanta producción tiene, en qué sectores del país está y darle una regulación con respecto a la producción y a los precios de los productos que se ponen en el mercado nacional. Muchas gracias, Clau. Y bueno, pues se nos... ¿Alcanzas a decir algo, Michelle, o ya Sí, acabó? un par de minutos. Estamos casi cerrando, pero sí, entra. Ok. Bueno, yo te voy a decir desde el rol de editor, pues uno puede fijar el precio que se le pegue la gana, pero tiene que ser justo, tiene que ser digno para el trabajo tuyo como editor y todas las personas y los oficios que participaron en esa publicación. Porque a lo mejor hay escritores, hay ilustradores, hay artistas, hay fotógrafos, hay traductores, hay impresores, hay un montón de oficios detrás de un libro. Incluso fijar el precio en Latinoamérica, yo estoy de acuerdo porque pues somos Latinoamérica y debería ser justo sobre todo para nosotros. Pero si te vas a Europa, si te vas a Estados Unidos, súbele a tu precio. Incluso las ferias que participas, date una vuelta antes y ve, mis precios están muy bajos. Yo tengo que subirle porque la moneda cambia y allá está en dólares, allá está en euros, allá está en libras y incluso te lo llegan a decir las personas que pasan por tu stand. Eso está muy barato, súbele. El mismo auditorio te lo va a decir. Hay que también diferenciar los tipos de lectores. Y yo sé que aquí hay muchos artistas. Hay un lector que es el coleccionista. Y el coleccionista te va a comprar el libro si le gusta, cueste lo que cueste. Entonces también hay bibliotecas especializadas en libros artista, libros objetos. Y nada más hay que checar sus políticas de adquisición o preguntar por ellas. Las tienen y ellos no se fijan o ellas no se fijan
cuánto cuestan. Solamente quieren que les mandes la factura y si me gusta este libro, agarran 3, 4, 5 y no importa que cuesten mucho porque son coleccionistas y si está dentro de sus políticas de adquisición, pues va para adentro. Y por último, diversificar productos. Ahorita mencionaban de una puesta en escena en la ciudad o en lo rural, pues también pasa con el libro. Nosotros podemos diversificar el producto y tener una versión de un libro accesible, una versión pues de bajo costo o también una versión de lujo. Y pues, ¿qué pasa con muchas novelas o muchos libros? Como por ejemplo, ahorita se me viene a la mente El Quijote, ¿no? Hay ediciones de lujo, ediciones para todos los gustos y pues habrá personas que quieran pagar hasta 3,000, 5,000 pesos mexicanos por un Quijote y habrá personas que dicen, no, yo lo compro en una librería de viejo a 20 pesos. Entonces también podemos tener una versión de lujo y una versión accesible, considerando que podemos transmitir como editores pues un mismo mensaje, un mismo producto para diversos públicos. Muchas gracias. Oye, pues ya hasta nos dejaron, creo que varios temas para el seminario del siguiente año. Pensaba yo, que no ha salido mucho el tema del precio diferenciado por nuestro salario mínimo en México, ¿no? Tenemos el salario pegado en la frontera por estar en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Que no creo que no hemos discutido a profundidad las implicaciones que tiene eso para los bienes y servicios creativos. Y bueno, ahora en la era Trump, a ver cómo se va a mover toda esta economía, ¿no? Y todos estos bienes, pues sin duda que también tienen un impacto. Hablaron por ahí también de tabuladores y de trabajo y de cómo se costea y se evalúa, ¿no? El trabajo de todas y todos quienes estamos en los diferentes sectores, de los diferentes tipos de organización. Por eso al final justo decidimos en este seminario explorar la organización como esta concepto amplio, ¿no? De formas de colectividad y de asociatividad en que funcionan las cosas, pero bueno, creo que nos han dado muchas ideas que tenemos que abordar en términos de precio, de costeos, de los públicos o de los usuarios, o de cómo entendemos incluso el consumo, o ya no le enunciamos consumo, sino le llamamos participación, ¿no? O sea, cómo estas audiencias o públicos o lectoras los estamos enunciando en los diferentes sectores. También por ahí creo que hay mucho que profundizar, ¿no? Entonces, pues no me queda más que agradecerles muchísimo por estar acá con nosotras en el seminario desde estos diferentes territorios y regiones. Pedirles que nos compartan pues sus correos, las redes de los diferentes espacios, que conozcan las diferentes asociatividades, ¿no? de editoriales independientes, de autogestión, de redes que se están creando también a nivel Latinoamérica. Y en ese sentido, pues justo seguirnos, ¿no? Compartir, generar pues vínculos, ¿no? Para nosotras es muy importante eso. Y pues muchísimas gracias a todas, todos quienes participaron. El siguiente jueves se nos movió por ahí una sesión, entonces el siguiente jueves tenemos ahora sí el cierre, digamos, la última sesión ya de clausura de este semestre del seminario, en el que estaremos abordando con una compañera, una investigadora que viene desde Chile. Vamos a tener una sesión híbrida, es decir, pueden asistir presencialmente a la sala del Centro de Investigación Producción en la facultad, ahí en Xochimilco, y también pues podrán sumarse, por supuesto, siempre la invitación abierta a que sigan y le entren a los diálogos, ya sea por Zoom o que nos sigan a través de las redes sociales. Entonces, miren, justo por acá nos están compartiendo también los contactos. Yo les agradezco muchísimo. Buenas noches por allá en Colombia, en Argentina, que ya es más tardecito. Muchísimas gracias a todas, todos. Y pues nos vemos el siguiente jueves para nuestra última sesión de seminario. Pues muchísimas gracias y como siempre les decimos, apoyen, compren a las editoriales independientes, a su librería de barrio, apoyen la bibliodiversidad y pues muchísimas gracias a todas.